Y ahora cuando, bueno, te tocó a partir de la designación para integrar la fórmula, desde ese momento en más, ¿cómo fue? ¿Lo hablaste con ellos? ¿Cómo fue esa discusión? En realidad, cuando Luis me propone la eventualidad, porque era una eventualidad, claro, de ser candidata a la vicepresidencia con él, tenía que pasar muchas cosas. Tenía primero que Luis ganar por una diferencia determinada, y a su vez que el resto de mis compañeros aceptaran que yo fuera compañera de fórmula. Entonces era una eventualidad que podía o no darse. Y en realidad primero se lo dije a mi marido, pero como era una eventualidad lo manejamos de esa manera. Ya una semana antes de la elección se lo dije a mis hijos ante la eventualidad que pasara, pero también era algo que en realidad todos tomaron con relatividad. Claro. Y bueno, y la noche que Luis anuncia que yo voy a ser su compañera de fórmula, fue muy cómico porque Luis me llama por teléfono cuando venía desde la sede de todos, acá estaba todo el directorio esperándolo, y dice, ¿te acordás lo que hablamos? Que tú ibas a ser mi candidata. Y dice, bueno, lo voy a anunciar ahora. Y yo, mientras él me lo decía, la casa estaba llena de gente, yo iba caminando para buscar a mi marido y a mi hijo para que no se enteraran cuando yo estaba arriba del escenario o por la prensa, y mi hija estaba en la casa con el bebé, la llamaron después. Pero fue todo un momento de eso que tenés que hacer todo en un segundo y que de pronto te das cuenta cómo te puede cambiar la vida. ¿Cómo imaginas que va a ser la legislatura? ¿Cómo la pensás? La pienso, primero creo que con alto espíritu democrático. Me parece que si hay algo que todos los partidos tenemos es como el mandato histórico desde el punto de vista democrático de cuidar siempre la democracia. En momentos donde obviamente el siglo XXI tiene una cantidad de aspectos donde, bueno, hay situaciones que nos hacen ver que hay que cuidarla todos los días. Me parece que eso todos los partidos lo debemos tener presente en el momento de nuestro quehacer cotidiano, en todos los órdenes donde estamos. Y después creo que va a ser una legislatura muy movida, de mucho intercambio, donde también se van a tener que transitar aspectos de modernización del trabajo parlamentario. ¿Eso qué implica, por ejemplo? Eso implica una modificación en los aspectos comunicacionales, cómo el Parlamento se comunica con la ciudadanía. Hoy la ciudadanía puede estar en tiempo real informada de lo que hace un parlamentario, de lo que hace una comisión parlamentaria, de decisiones, con mucho más dinamismo que otrora. Eso, sin lugar a dudas, fortalece la ciudadanía. ¿Y eso puede cambiar la mecánica de funcionamiento del Parlamento? Yo creo que en realidad va a ser que se conozca mucho más lo que en el Parlamento pasa, que me parece que es uno de los temas donde más tenemos que trabajar. Correcto. Vas a desempeñar el cargo más alto después de la presidencia como vicepresidente. ¿Qué metas personales te gustaría ver desde ese lugar tan importante que te toca ahora? Me gustaría ver un Parlamento muy dinámico y me gustaría trasladar a la ciudadanía en general, pero muy especialmente a las nuevas generaciones, la importancia de tener parlamentos fuertes, sólidos, del siglo XXI. Eso sería por lo menos el trabajo que más me gustaría que tuviera repercusión social.
¿Con qué espíritu crees que sentís que vas a enfrentar esta etapa, que es tan complicada y por lo que uno va avisorando, tenés que sortear infinitos escollos, sí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Es tan difícil como apasionante, porque tiene la dificultad de tener que conversar, tener muchísimo trabajo de articulación, de negociaciones, pero creo que es una etapa muy fermental en la democracia. Y para los que cuidamos mucho la democracia, me parece que es un desafío donde todos los que vamos a participar tenemos que tener en claro que es un escenario donde tenemos que dejar lo mejor de nosotros, en el entendido que sabemos que es un país que se ha manifestado. Si pensás, por ejemplo, en diputados hay 7 partidos, en el Senado menos, pero eso está hablando de una sociedad muy diversa. La cantidad de partidos. Exacto, es muy diversa, y eso va a requerir de todos nosotros tener en primer lugar como postulado la representación de la diversidad de nuestros compatriotas y el respeto que se implica a esa diversidad. Entonces, por eso, para quienes nos gusta esta tarea, tiene ese desafío de poner sobre la mesa las miradas de todos los ciudadanos y entender que todos tenemos que contribuir a ese mejor relacionamiento, porque la polaridad no es buena. Y la polarización en las posturas puede implicar estancamientos en tiempos donde tenemos grandes desafíos en virtud de lo que es un mundo globalizado, un país que tiene que desplegarse en un panorama mundial siendo un país, obviamente, con las limitaciones que tenemos respecto a la cantidad que somos y la escala. Eso lo hace de alguna manera, por lo menos desde mi lugar, mucho más atractivo a este Parlamento. Yo estoy viviendo ahora una peculiar experiencia con la ley de urgente consideración. Nosotros pasamos de tener con Luis un programa de gobierno del Partido Nacional, después tener un compromiso que suscribimos los partidos de la coalición, tener un anteproyecto de ley redactado en base fundamentalmente al compromiso entre los partidos, para tener una instancia de apertura tal que antes de iniciar el periodo parlamentario ya está en debate de toda la sociedad. Y reconozco que fue una idea de Luis. Luis estaba convencido que era importante, por lo que se había dicho, que en realidad era un cheque en blanco. Las personas hoy pueden comparar que todo esto fue dicho por todos nosotros en campaña, pero además pueden participar. Es una instancia donde tú ves que desde sindicatos centrales hasta ciudadanos nos acercan propuestas y nos acercan modificaciones. Y a mí me parece de lo más interesante el proceso que se dio, porque todo el mundo se sintió como convocado, no estrictamente los que van a ser parlamentarios, sino estrictamente los miembros de los partidos o de sindicatos o agremiaciones que están familiarizados a tener contacto con los parlamentarios o con la estructura política o democrática, sino que ciudadanos que nos trasladan propuestas. Y yo creo que ha sido un ejercicio que marca también un estilo determinado de mucho relacionamiento y mucha información. Creo que si hay algo que va a caracterizar el gobierno que viene y que debe involucrar a los parlamentos del siglo XXI, es la comunicación permanente con el ciudadano. En el siglo XXI
no podemos permitir no utilizar todas las herramientas que la tecnología nos da para que los ciudadanos estén realmente informados de lo que pasa. Y me parece que ese es el gran desafío que hace de alguna manera también empezar a transitar caminos que impliquen que el ciudadano fortalezca el sistema democrático en el siglo XXI, ¿no? Creo que son los grandes desafíos que los políticos tenemos. ¿Cómo te ves moviéndote desde el cargo? ¿Vas a tratar de buscar contacto directo? ¿Cómo Sí. pensás? ¿Cómo planificás tu actividad? A mí me gusta tener contacto permanente y directo. Parece que es la forma no solo de mejor relacionamiento, sino mejor de llegar a entendimientos. Entonces, sin lugar a dudas, va a ser un trato muy personalizado con referentes de todos los partidos, con todos los parlamentarios. Y además, algo que me gustaría hacer es poder, ya lo he conversado con el diputado Martín Lema, que va a ser propuesto como primer presidente de la Cámara de Representantes, poder trabajar codo a codo con quien presida la Cámara de Representantes. Me parece que eso también nos va a dar mucha fortaleza en términos de la visualización parlamentaria. Un parlamento, un edificio de parlamento que al finalizar este periodo de gobierno va a estar cumpliendo 100 años y que ha vivido episodios, por lo tanto, muy importantes de la sociedad uruguaya y que las nuevas generaciones tienen que apropiarse de todo lo que significa vivir y sentir la democracia, ¿no? Lo mencionaste al pasar hace un momento de esos riesgos de profunda polaridad que a veces surgen y que bueno, justamente a raíz de la presentación del proyecto del anteproyecto de ley de urgente consideración, cada día han ido como surgiendo interpretaciones, a veces desinformadas, francamente, de lo que plantean las iniciativas, ¿no? ¿Estamos en riesgo de profundizar, crees, esa polarización? Yo creo que no, que esta participación en el diálogo, que ya no compromete estrictamente a actores organizados, sino que todo el mundo la conoció y todo el mundo va teniendo opiniones, algunas obviamente donde todavía el ejercicio implica tener más información, hace vernos que hay mucho más deseos de interactuar e interrelacionarnos de lo que a veces en campaña o en determinados debates sobre temas aparece públicamente. Entonces digo, yo creo que nos ha hecho mucho bien el episodio de encontrarnos todos debatiendo, previo a tener estado parlamentario además, sí, claro, porque esto ni siquiera tiene estado parlamentario, ni siquiera es el texto definitivo, obviamente, porque ahora los partidos están haciendo todo una revisión del articulado, hay ajustes para hacer, que todo el mundo primero conoce los temas, algunos incluso han tenido el cuidado de leer todo el proyecto de ley, donde hay temas que no parecen estar en los grandes medios de difusión, o en los sindicatos, o en las corporaciones, o en los grupos organizados, pero que sí le interesa de pronto a grupos determinados de personas, claro, que sabiendo que ese tema se trataba, les interesaba contribuir. Entonces, me parece que esto fue una muestra cabal que en realidad a la población no general, en general, estamos hablando a la ciudadanía en general, le interesa mucho más el debate para llegar a acuerdos y no las polarizaciones. Y creo que, sin lugar a dudas, y por algo la mayor parte de la producción legislativa que tiene que ver con temas específicamente que nos interesaban a las mujeres políticas,
tiene su consolidación y su notoriedad en el 2000, cuando se instala la primera bancada femenina, y sucesivamente. Es el momento donde la ciudadanía empieza a apropiarse de una agenda diferente y empieza a haber un grupo de mujeres de todos los partidos que trabajaba juntas por encima de los pensamientos filosóficos que pudieran tener. Claro. Esto también fue parte de una estrategia. Las mujeres debimos darnos esta estrategia para no solo tener un posicionamiento interno en nuestros partidos, sino también para que la sociedad nos visualizara y poder también ser protagonistas del cambio cultural. Y me parece que desde ese punto de vista hubo, y así pasa, además hemos sido referencia a nivel latinoamericano de cómo hemos trabajado las mujeres políticas uruguayas. Adentro de los partidos, bueno, cada una tuvo que desarrollar su estrategia porque depende obviamente del partido, de la idiosincrasia, independientemente que era notorio que todas manifestábamos que teníamos dificultades, muy especialmente en las etapas de negociación, cosa que persiste hasta el día de hoy. Y bueno, a mí me tocó un partido que tenía los indicadores de presencia femenina en los lugares de decisión más bajos. Y ahí viene el poder fundar con compañeras de todos los sectores del partido del Centro de Estudios y Formación Josefa Uribe, que fue un indicador muy fuerte en la interna partidaria de lo que las mujeres blancas reclamábamos y queríamos para los nuevos tiempos y para la democracia interna. Cada partido se dio su propia estrategia y bueno, y desemboca en un siglo XXI donde todas estamos tratando de que adentro de los partidos políticos la democracia interna se perfeccione. Para una mujer ha sido difícil, ¿no? La carrera política, la militancia no es lo mismo que para los varones, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y yo creo que en cualquier sector político no tiene que ver allí el color partidario. Me parece que en todos, porque como sociedad hemos tenido que evolucionar y todavía estamos en eso y nos falta muchísimo, ¿verdad? Entonces quería que me contaras un poco de esos años, porque tú fuiste haciéndote un espacio propio y ganando como un respeto y bueno, y todo eso es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que al haber empezado tan joven y en épocas complicadas, había también un cuidado a la más chica del equipo. Y eso de mirar siempre dónde estaba y de cuidados. Y era una militancia con un objetivo muy claro y en ese principio de las cosas no competíamos. En realidad yo me destaco por ser una militante. Y por lo tanto, ahí no sentí en ningún momento discriminación, diferencia, salvo en los primeros tiempos cuando me tenía que ir de casa y era complicado. Pero después, el gran tema viene cuando ya aparezco, entre comillas, en una competencia por espacio político determinado, ¿no? Ahí sí empiezo a ver que no era lo mismo el espacio competitivo para las mujeres que para los varones, con códigos de relacionamiento diferentes, con horarios determinados, con estrategias de negociación que no conocía, y ahí sí hubo todo un proceso de aprendizaje que tuve que hacer y también de definición clara
de querer ser mujer política y qué clase de mujer política quería ser, ¿no?